Y recientemente Lee Min-ho sorprendió con la elección de su próximo proyecto, ya que según algunos medios se confirmó su participación en la película The Assassins, la cual estará a cargo de la productora que trajo la popular película 12/12 The Day. Esta será una película bastante importante, ya que relatará un poco de los sucesos de un caso ocurrido un 15 de agosto que conmocionó Corea del Sur, en el cual aún rondan teorías y especulaciones conspirativas. Lee Min-ho se estaría uniendo a los actores Jo Hae-jin y Park Hae-il como protagonistas y estaría marcando una drástica diferencia con respecto a sus papeles anteriores. Además, se espera que la película inicie grabaciones el próximo año, por lo que aún no tenemos una posible fecha de estreno. Nuevamente te comparto algunas de las últimas noticias que han surgido en el mundo del entretenimiento coreano. Recuerda que si mi contenido te gusta, me apoyas mucho regalándome una manita arriba y un comentario. Quizás ya viste el reciente estreno en Netflix del drama Sin Piedad para Nadie, por lo que si quieres saber un poco más de su protagonista, el actor Seo Ji-sub, te comparto un poco de lo que él contó durante la conferencia de prensa. Primero que nada, este es su regreso al género de acción luego de Accompany Man de 2012, por lo que él compartió que ya que realmente había pasado bastante tiempo quería regresar al género. Pero además realizó una aparición especial en Netflix Corea para promocionar esta historia junto al actor Jo Han-chul, en el que compartió algunos datos bastante curiosos. Y es que por si no lo sabías, Seo Ji-sub es un gran fan y cantante de rap, por lo que se le preguntó cómo es que habría empezado con ello y él compartió que simplemente fue porque le gustaba, pero a su vez también vio esto como una manera de agradecer a los fans, por lo que ahora suele escribir canciones en cada ocasión que tiene una reunión con ellos. Además de esto habló un poco con respecto a su matrimonio con la presentadora Cho Eun-jung, compartiendo que esta ha sido una gran experiencia, pues es lo mejor estar juntos. Por otro lado, si ya viste el drama, no te olvides de contarme tu opinión en los comentarios. Y en la lista de qué dramas favoritos de este 2025, sin duda alguna se encuentra Si la vida te da mandarinas, por lo que hoy hablaremos un poco de uno de los miembros del elenco. Y es que en esta, sin darte mucho spoiler si es que aún no lo has visto, y para quienes sí lo vieron, seguramente recuerdan al personaje Jong-bong interpretado por Lee Jung-jung, quien tuvo un noviazgo con uno de los personajes interpretados por Ayu Geum-myung, el cual no tuvo un final tan bueno para ambos, por lo que incluso fue un tema bastante debatido entre los fans de la historia, quienes se mostraban a favor o en contra de la pareja. Pero como sabemos, a veces el fanatismo por estas historias puede llegar hasta la vida real, y recientemente el actor Lee Jong-jung estuvo participando en el programa Hard on Wheels de KBS, en el cual él habría sido reconocido por una persona mencionando su personaje, e incluso este fan le habría preguntado por qué no había tratado mejor a Geum-myung, lo que lo llevó a disculparse. Por lo que más adelante durante su viaje, ya que él se encontró con una figura de Ayu, intentó tomarlo con un tono más ameno disculpándose con ella. Y aunque esto quizás pueda significar que hizo una gran interpretación de su personaje, siempre recordemos separar al actor de su papel. Recientemente Lee Ji-hoon compartió algunas de las dificultades a las que se enfrentó para cumplir su sueño de convertirse en un gran actor. Y es que para los promocionales de su nueva película Big Deal recientemente apareció en un programa de variedades, en el que contó que desde pequeño sabía que tenía el sueño de convertirse en actor. Y se imaginaba lo feliz que sería al ver uno de sus trabajos en la pantalla, pero es algo que ahora finalmente ha cumplido. Sin embargo, contó que durante la universidad tuvo que renunciar a su sueño debido a su familia, por lo que habría terminado estudiando ingeniería. Pero al ver que esto no lo hacía tan feliz, un par de años antes de ingresar al servicio militar comenzó a trabajar en una compañía de teatro, en el que hacía trabajos esporádicos y aprendía un poco de sus superiores. Hasta que un día felizmente recibió la oportunidad de interpretar un papel protagónico. Sin embargo, contó que su alegría habría durado poco, ya que los superiores y el personal de dirección después le dirían que no tenía las habilidades necesarias, ya que para ellos aún le faltaban las cualidades y la actitud de un actor principal. Y aunque en ese entonces ni siquiera pudo decir algo, ahora su meta es ser recordado como un buen actor incluso después de los años. ¿Qué opinas de la gran perseverancia de Lee Ji-hoon? ¿Y el drama Nine Puzzles podría tener una segunda temporada? Y es que luego de su final, ya que esta fue una historia que mantuvo al borde de los asientos a los espectadores, varios de ellos mencionaron que les gustaría ver pronto una segunda temporada. Por lo que recientemente sus protagonistas respondieron esta pregunta para los fans. Primero, el actor Song Soo-koo reveló que desde su punto de vista no creía que pudiera existir una segunda temporada.
Y es que aunque esta podría ser una respuesta un tanto triste, contó que no quería darle falsas esperanzas a los fans del drama. Pero quizás había una pequeña esperanza, ya que en definitiva cree que los guionistas podrían hacer otra historia con Nina y Han Saem como protagonistas. Aunque por último añadió que para él las posibilidades son escasas. Además, su coprotagonista, la actriz Kim Da-mi, también compartió su opinión al respecto, revelando que desde un inicio no se habría hablado de una segunda temporada, pero en caso de suceder consideraría volver siempre y cuando la continuación fuera diferente a la primera, manteniendo su esencia, que fue lo que le encantó a los fans. Si aún no has visto este drama, te recuerdo que se encuentra disponible a través de Disney Plus. Pero si ya viste esta historia, cuéntame en los comentarios si te gustaría ver una segunda temporada. Como les habría compartido anteriormente, para este nuevo drama que nos trajo de regreso a Park Bo-gum, él habría hecho un gran esfuerzo, entrenando arduamente y practicando durante 6 meses para sus escenas de acción, ya que se habría negado a tener un doble en este tipo de escenas. Y afortunadamente sus esfuerzos han valido la pena, ya que recientemente él ha recibido varios elogios debido a esto. E incluso el drama ha incrementado sus índices de audiencia con sus más recientes episodios, llegando a un 5,5% de audiencia a nivel nacional, y posicionándose en el número 1 de series más vistas en Netflix en algunas regiones en las que es transmitido a través de esta plataforma. Recordemos que para interpretar a Dong-yu, él realmente quería que los espectadores lo vieran como un atleta, por lo que durante 6 meses él habría tomado intensas clases de boxeo. E incluso como dato curioso, si es que aún no lo sabían, este drama originalmente estaba planeado para emitirse durante el año pasado, ya que durante los promocionales de Si la vida te da mandarinas, él compartió que recibió el guión cuando aún se encontraba en el servicio militar. Y él eligió participar en el drama de inmediato, pero un poco después recibió una oferta para participar en Si la vida te da mandarinas. Pero ya que el equipo de Good Boy creyó tanto en su esfuerzo y talento, decidieron esperarlo hasta finalizar con las grabaciones, por lo que él se sintió bastante agradecido y quiso devolverlo con su esfuerzo. Por otro lado, te recuerdo que Good Boy para este lado del mundo se encuentra disponible a través de Amazon Prime con el título Buen Chico. Este fin de semana tristemente llegó a su fin el drama The Haunted Palace o El Palacio Embrujado, que es protagonizado por Kim Ji-yeon, Yuk Sun-ye y Kim Ji-hoon, en el cual Yuk Sun-ye estuvo interpretando un doble papel como Jung-gab y Gang Cheol, este último siendo una poderosa deidad conocida como Imugi, mientras que Kim Ji-yeon asumió el papel de una joven chamana. Por lo que al ser un gran reto para sus protagonistas, el drama de igual manera obtuvo una grata respuesta, posicionándose como lo más visto en su franja horaria, concluyendo con un 11% de audiencia a nivel nacional y posicionándose como lo más visto en 89 países en su plataforma de transmisión, la cual es Rakuten Viki. Por lo que con respecto al final, recientemente Yuk Sun-ye compartió que aún no podía creer que el drama haya terminado, por lo que estaba muy agradecido con todos aquellos quienes lo apoyaron, ya que este drama le dio la confianza para actuar y asumir más papeles, pues al tener un papel doble superó sus propios límites y ver el resultado final lo hizo sentir orgulloso, aunque para él siempre queda una sensación de poder haber hecho mejor las cosas. Pero además, al ser su primer drama del género histórico, se le preguntó cómo se sintió al respecto, a lo que él contó que con el drama habría perdido el miedo a participar en diferentes historias, ya que este combinó varios géneros, lo que le dio la confianza para pensar que podría interpretar diferentes papeles en el futuro. Además, agradeció a sus coprotagonistas, los actores Kim Ji-yeon y Kim Ji-hoon, ya que compartió que ellos fueron de gran apoyo y crearon un buen ambiente en el set, lo que sin duda alguna contribuyó a que esta fuera una gran historia. Por último, si ya viste esta popular historia, no te olvides de contarme tu opinión en los comentarios. Antes de despedirnos, te recuerdo que este miércoles es miércoles de estreno con el drama La Primera Noche con el Duque, el cual se estrena a través de Rakuten Viki y seguirá la historia de la joven estudiante Kei, quien de algún modo es trasladada a su novela web favorita y despierta siendo la chica secundaria Cha Seon-chae. Pero además de esto, de algún modo termina pasando una noche junto al protagonista Ibeon. Y aunque ella intenta que los personajes sigan la línea de la historia original, al parecer ya se ha robado el corazón del protagonista. El drama contará con un total de 12 episodios y es protagonizado por Ok Taek-yeon y Seo-hyun. Esto sería todo por el video de hoy, espero que haya sido informativo.
No se olviden de compartirme su opinión acerca de todas estas noticias y cuáles de estos dramas estarán viendo en los comentarios, ya que los estaré leyendo. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta el final, cuídense mucho y por aquí les estaré dejando algunos otros videos que quizás les puedan interesar.